Muy bien. Para cerrar nuestras clases, porque como saben, mañana en la próxima sesión tendremos la sesión con el doctor Yusit. Vamos a hablar hoy de algunos temas adicionales con respecto al juicio oral y en concreto vamos a hablar de otros medios de conocimiento que se pueden tener en cuenta en el juicio oral. Recordemos, ubiquémonos. Estamos trabajando el juicio oral, que es la parte final de digamos, de nuestro diagrama que agota el procesamiento penal ordinario. Y en él, pues estamos hablando de las distintas actuaciones que se realizan en el marco del juicio oral. Recordemos entonces que se concibe como el momento central del proceso penal porque es allí donde se puede dar con mayor amplitud, con mayores garantías, con mayores posibilidades, el debate con respecto a la responsabilidad penal o no del procesado. Sin embargo, en la práctica, su uso es mucho menor que el de otro tipo de instituciones, como las aceptaciones tempranas de culpabilidad. Hablamos de un esquema básico del juicio, en que tenemos unos alegatos iniciales, tenemos una práctica de prueba y tenemos unos alegatos de conclusión. Y hablamos de cómo el juicio se orienta a partir de la idea de una teoría del caso que debe tener cada parte y cómo la práctica de prueba y los alegatos de conclusión deben estar orientados a convencer al juez de que la teoría del caso que presenta cada una de las partes es la correcta, es la más adecuada para los hechos acaecidos en el caso. Vamos a volver hoy un poco al tema de la práctica de prueba y a algunos medios de prueba que no alcanzamos a revisar en la clase anterior. Entonces, vamos a hablar de la prueba pericial. El artículo 405 nos habla de la procedencia de la prueba pericial y en general la prueba pericial está regulada en los artículos 405 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Entonces, el 405 nos dice que la prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. Y nos dice que al perito le serán aplicables en lo que corresponda a las reglas del testimonio. Esto es relevante en varios sentidos. Primero, la forma en que se presenta la prueba pericial está muy ligada, es muy similar a la forma en que se presenta la prueba testimonial, pero el objeto de la prueba es completamente diferente. Porque en la prueba testimonial nos interesa el conocimiento que tiene el testigo como ciudadano común, personalmente, mientras que en la prueba pericial lo que nos interesa es el conocimiento especializado, técnico o científico del perito, lo que nos puede decir a partir de sus conocimientos particulares. Entonces el objeto es completamente diferente. Hay algunas características generales que vale la pena señalar. El primero es que el servicio de peritos lo prestan expertos de la Policía Judicial, el Instituto Nacional de Medicina Legal, entidades públicas y privadas y particulares especializados en las materias de las que se trate. Entonces, uno de los objetivos fundamentales, por ejemplo, del Instituto Nacional de Medicina Legal y de los laboratorios especiales de la Policía Judicial, es efectivamente, digamos, procesar los medios de prueba que requieran algún tipo de dictamen técnico. Y cuando así se hace, y estos son relevantes para el proceso, necesitaremos que los peritos de estas instituciones participen en el juicio oral dando sus dictámenes periciales. Pero tenemos también todo el tema de las entidades privadas y las entidades particulares especializadas. ¿Por qué?
eso es muy propio de un sistema, digamos, con características adversariales, porque como les contaba desde el inicio de los tiempos, en este modelo tenemos investigaciones paralelas. Por un lado está la investigación de la fiscalía y por el otro lado está la investigación de la defensa. Y si bien ya en este momento del juicio hemos podido hacer el descubrimiento probatorio, ya conocemos cuál es la evidencia y los elementos materiales probatorios que tiene la contraparte, de cualquier manera es muy normal que la defensa, para tratar de sustentar su hipótesis, para tratar de sustentar su teoría del caso, recurra a peritos particulares. Usualmente puede ser para controvertir un dictamen del perito oficial o puede ser para demostrar algún elemento de su propia teoría del caso que es relevante, etc. Esto nos lleva a que la dinámica del ejercicio defensivo en este sistema requiere de un nivel importante de recursos para el defensor privado, porque además de cobrarle sus honorarios al cliente, debe tener en cuenta el valor de las pruebas técnicas, de las pruebas científicas que sean necesarias para ejercer una adecuada defensa, y eso deberá incluirse pues en el costo para el cliente. Y esto también nos lleva a que usualmente, pues aquel que tiene más dinero podrá realizar una mejor defensa porque tendrá a su disposición la posibilidad de contratar buenos peritos, de realizar mejores pruebas técnicas, etc. Bien, em, cuando se quiere integrar una prueba pericial al juicio oral, necesariamente se tendrá que citar al perito que lo suscribe, que suscribe un dictamen pericial, a rendir interrogatorio. Em, y ya vamos a entrar en cómo es esa parte, pero vale mencionar también que a los peritos les aplican las mismas causales de impedimento y recusación que las que le aplican al juez. Listo. Entonces, el punto clave de la prueba pericial en Colombia es distinguir, perdón, ¿qué hice? Eso, que el informe escrito del perito y la prueba pericial son cosas diferentes. Y entonces, esto tiene implicaciones importantes, porque el principio nosotros partimos de pensar de que el informe, por ejemplo, un dictamen de medicina legal o, por ejemplo, no sé, una prueba de balística o lo que sea, una necropsia, es una prueba. Y resulta que nuestra regulación procesal nos dice no, la prueba no es el dictamen como tal, sino que la prueba es el interrogatorio, el dictamen que presenta el perito de viva voz en el marco del juicio oral. Eso entonces se parece un poco al tema de la prueba testimonial, en donde decimos, oiga, la entrevista rendida por fuera de juicio oral no es prueba, sino que lo que es prueba es el interrogatorio, el testimonio rendido de viva voz en el marco del juicio oral. Todo eso, ¿por qué? Pues porque estamos muy orientados por la idea de la oralidad. Y entonces, esto muy influidos por el procedimiento de los Estados Unidos, consideramos que solo podrá ser validado como prueba aquello que se puede expresar de viva voz en el juicio oral, porque es a partir de ello que podemos hacer una verdadera contradicción, que existe una verdadera inmediación, que existen unas verdaderas posibilidades de defensa, etc. Entonces, ¿qué pasa con el informe? El informe es un documento que tendrá algún nivel de relevancia. No sé qué está pasando con esto. Es un documento que tendrá algún nivel de relevancia, pero se considera que no es conducente para demostrar la teoría del caso de la fiscalía por expresa
limitación legal. Pues volvemos al tema de la conducencia del que hablamos en la audiencia preparatoria, que es digamos, la validez jurídica, la aceptabilidad jurídica de un medio de prueba. Como el informe no será aceptable directamente como medio de prueba, si se pide solamente el informe para ser presentado en juicio oral sin llevar el perito que lo pueda defender y que constituya la prueba, esa solicitud será inconducente. Bien, al respecto, vale mencionar, y es interesante, este artículo que les cito aquí en la parte baja de la diapositiva, porque desarrolla muy bien la línea jurisprudencial relacionada con el tema de la prueba pericial y en concreto de la configuración de la prueba pericial en Colombia. Y me parece que, por un lado, es un documento que les puede servir en concreto para este tema, y por el otro lado, es un buen ejemplo pues, de cómo hacer un artículo interesante en el marco del derecho procesal penal, reconstruyendo la regulación de un tema concreto. Está muy bien hecho, están muy bien armadas las líneas jurisprudenciales, está muy bien presentado. Entonces, se los recomiendo para aquellos que estén interesados en ese nivel, en el tema. Listo. Entonces, ¿cuáles son las funciones del informe escrito? Las funciones son que puede servir en la etapa investigativa para adoptar algunas determinaciones. Por ejemplo, cuando hagamos una discusión con respecto a medida de aseguramiento o a legalización de captura o bueno, etcétera, no tenemos las mismas formalidades probatorias que en el marco del juicio. Entonces allí el mero dictamen, el mero documento nos servirá como elemento de convicción. Se acredita también que debe integrarse al proceso de descubrimiento probatorio, admitirse como evidencia con destino a la futura prueba pericial y debe ser real y efectivamente conocido por la contraparte para que pueda diseñar una estrategia si fuese de su interés y preparar el contrainterrogatorio. Entonces, para mí esto hace todo el sentido y es, bueno, si bien la prueba es solo el dictamen que rinde el perito en el juicio oral, eh, es importante que se descubra el documento base del dictamen pericial, el informe del perito, para que la defensa lo pueda conocer y pueda preparar una defensa al respecto. Sin embargo, en este punto yo veo una contradicción porque esto está digamos, en una parte de la jurisprudencia, pero en otra que está bien expresada aquí en este artículo nos dice, basta con pedir en la audiencia el dictamen del perito y citar al perito y no es necesario presentar el informe. Son dos informaciones contradictorias que están en la jurisprudencia, pero a mí esta me parece mucho más lógica porque si solo pedimos por ejemplo, en el descubrimiento de las pruebas en la acusación y luego en las solicitudes probatorias en la preparatoria, el dictamen del perito y no sabemos cuál es su contenido, pues la defensa no se puede, o la contraparte, porque no solo tiene que ser la defensa, no puede realizar un ejercicio de contradicción serio. Entonces a mí me parece mucho mejor esta regla. Vamos a ver cómo se decanta la jurisprudencia. El documento entonces también sirve para refrescar la memoria del perito y sirve para aclarar las contradicciones entre lo anotado en el informe y lo declarado actualmente en la audiencia. Es decir, sirve como documento para cuestionar la credibilidad del perito en el marco de un contrainterrogatorio. Bien, hablemos entonces ahora un poco de la estructura de la prueba pericial. La estructura de la prueba pericial, es decir, la estructura del interrogatorio que rinde el perito en el juicio, se parece mucho a la del interrogatorio de cualquier testigo. Sin embargo, tiene unos énfasis importantes. Entonces, por un lado tenemos la acreditación del perito. En una primera parte del interrogatorio se tiene que dirigir el esfuerzo a acreditar el perito, a demostrar sus calidades y mostrarle al juez porque es un experto en el área sobre la que va a declarar y por tanto porque podemos confiar en sus declaraciones, en su dicho.
Eso se hace hablando de los antecedentes del conocimiento teórico del perito con respecto a la ciencia, técnica o arte de la que es experto, hablando de los antecedentes que lo acreditan a la hora del uso de los instrumentos o de las metodologías que utiliza a la hora de dar el dictamen pericial y a la hora de acreditar su conocimiento práctico en la ciencia sobre la que va a declarar. Son esos tres niveles a partir de los cuales acreditamos el testigo. También se tendrá que acreditar el dictamen, se tendrá que acreditar el contenido de lo que nos va a hablar el perito. Y eso se hará más o menos en los mismos niveles, es decir, se tendrá que acreditar cuáles son los principios científicos, técnicos o artísticos que fundamentan las verificaciones que hace el perito en el dictamen, ya no él como persona, sino él en el dictamen que está dando, tendrá que acreditar los métodos que emplea en el dictamen pericial, tendrá que acreditar el nivel de probabilidad en el que se mueve el dictamen que nos da y tendrá que acreditar que tanto su dictamen estaría corroborado en el estado del arte por parte de otros expertos en la materia. Entonces aquí estamos hablando de la acreditación del contenido del peritazgo. Hay falta en el código una cosa obvia, creo que es fundamental, y es pues que se le tendrán que hacer las preguntas al perito con respecto al contenido de su dictamen pericial, con respecto al contenido informativo de lo que queremos que él nos diga en el proceso, de lo que él nos pueda aportar que sea relevante para el proceso. Y bueno, como particularidades están que el perito en todo caso tendrá la posibilidad de consultar documentos, notas, publicaciones que lo ayuden a fundamentar y aclarar sus respuestas. Y pues desde luego el deber que tiene todo testigo, y en este caso desde luego particularmente el perito, de testificar de forma clara, precisa, de contestar las distintas preguntas que le hagan las partes, etc. Bien. Aquí vamos en Profe, el ¿podrías pasar a la otra diapositiva un minuto? anterior. Sí. Vale. Listo, profe, gracias. Vale. Ahí estábamos hablando del interrogatorio al perito, ahora hablemos del contrainterrogatorio. Y básicamente el contrainterrogatorio tendrá la misma finalidad que tiene con respecto a un testigo normal, que será refutar en todo o en parte el planteamiento hecho en este caso por el perito. Y podrá atacar cualquiera de los niveles de acreditación que tenemos que hacer con el perito, es decir, podrá atacar las calidades personales del perito a la hora del rendir el dictamen, es decir, que no es una persona suficientemente experta en el área o que su conocimiento es netamente teórico o que los métodos que está aplicando no los maneja correctamente, o podremos atacar el, digamos, el contenido del dictamen pericial por cualquier razón que consideremos oportuna, o podremos atacar la forma en que está hecho el dictamen pericial. Podemos decir que, por ejemplo, si bien el testigo es un gran experto, el testigo no, el perito es un gran experto, la forma en que está rindiendo ese dictamen en concreto no corresponde con las últimas técnicas o no corresponde con el último conocimiento teórico que está en el estado del arte, bueno, etcétera. Podemos atacar la prueba pericial por cualquier vía que queramos en esos niveles. Además, el código en el artículo 418 nos autoriza a que se contrainterrogue utilizando cualquier tipo de referencia a principios, técnicas, métodos o recursos acreditados pues en el área científica o técnica sobre la que el perito declara. Sin embargo, los expertos en juicio oral usualmente aconsejan que uno no se embarque
con el perito en una discusión técnica, porque el abogado pues no va a tener un conocimiento técnico real con respecto al área pues en que se rinde la experticia, y usualmente en un contrainterrogatorio va a perder con el perito porque él sí tiene un bagaje técnico muy profundo. Entonces el gran punto es que si se hace un contrainterrogatorio a nivel técnico al perito, tiene que haber una extraordinaria preparación, usualmente asesorado por otro perito, y aún así lo aconsejable es que si uno está en desacuerdo con el contenido de una prueba pericial que puede afectar gravemente su teoría del caso en el juicio, consiga un contratestigo, consiga un contraperito a partir del cual pueda mover la discusión en el nivel técnico y pues no se someta al riesgo de hacer un contrainterrogatorio técnico con un perito. Bien, eso en el nivel de la prueba pericial. Y vamos a hablar de otros punticos particulares para cerrar, que son ciertas excepciones a la regla general de la prueba testimonial. Entonces, dijimos que la regla general es que solo será válido un testimonio cuando la declaración del testigo se hace de viva voz en el marco del juicio oral, porque le damos mucho valor al principio de inmediación, al principio de contradicción, al principio de concentración, etc. Pero tenemos excepciones. Y la excepción fundamental es la prueba de referencia. Y la prueba de referencia básicamente significa que en algunos casos excepcionales se podrá dar validez a una declaración rendida por fuera del juicio oral como prueba testimonial. Entonces eso va en contravía de exactamente todo lo que les vengo diciendo con respecto a la prueba testimonial. ¿Y por qué en algunas ocasiones excepcionales le damos valor a la prueba de referencia? Los requisitos de la admisibilidad excepcional de este tipo de prueba los encontramos en el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, nos está diciendo el código, en los casos en que la persona que va a declarar ha perdido la memoria y esto se corrobora mediante prueba pericial, y desde luego la declaración que rindió por fuera del juicio es muy relevante para el caso, podrá admitirse la declaración rendida por fuera como prueba dentro del juicio. El otro caso es cuando la víctima haya sido el testigo haya sido víctima de secuestro, desaparición forzada o evento similar. ¿Por qué? Porque no tendrá la posibilidad de ir a juicio por una razón que escapa a sus posibilidades y la declaración que hizo es fundamental para el proceso. Hay debate jurisprudencial en cuanto al tema del evento similar, porque se ha planteado que podría admitirse como prueba de referencia una declaración cuando el testigo desapareció no forzadamente, sino voluntariamente, porque simplemente es imposible ubicarlo después de haber hecho todos los esfuerzos razonables y por lo tanto se podría dar valor a su declaración. Eso está ampliamente discutido. Bien, también podrá ser admisible la prueba de referencia cuando el testigo padece una gravísima enfermedad que le impide declarar o cuando ha fallecido, será el caso obvio. Y el que realmente ha tenido mayor impacto en la práctica procesal es el que está en el literal E, y es cuando el testigo es menor de 18 años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, tipificados en el título cuarto del Código Penal, además de los artículos bla, 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 bla. Este es fundamental. ¿Por qué? Porque ha tenido mucho uso en casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la racionalidad del tema? Usualmente en este tipo de casos se presentaba mucho que el agresor, que el sujeto activo de la conducta, es un familiar de la víctima.
un tío, un primo, un abuelito, un padrastro, bueno, etc. Y que inicialmente cuando se descubrían los hechos por parte de la familia, se denunciaba y se hacía todo el trámite, pero luego de un tiempo, usualmente con la persona privada de la libertad, en virtud de medida de aseguramiento, eh, cuando ya se llegaba a juicio, la víctima tendía a utilizar su derecho a no incriminar al pariente y no reiterar su declaración en juicio. Y se planteaba que esto es porque la familia ejercía presiones y convencía a la víctima de no declarar en contra de su familiar cercano. En vista de esa realidad, se plantea el modelo de que la declaración rendida por fuera del juicio oral, la declaración rendida ante la policía judicial o ante el psicólogo forense o ante quien fuera, podía tener valor de prueba testimonial en el juicio. ¿Cuál es el problema? El problema es que usualmente en este tipo de delitos, por su naturaleza, no hay testigos más allá de la propia víctima, porque usualmente este tipo de delitos sexuales se cometen en lugares escondidos, cuando no hay nadie alrededor, bueno, etc. Entonces, usualmente en este tipo de casos, la prueba fundamental, la prueba base, es la declaración de la víctima. El tema es que nuestro Código Procesal Penal ha precisado que no es posible condenar a una persona exclusivamente con pruebas de referencia. Si solamente tenemos en el juicio como elemento de convicción pruebas de referencia, es imposible llegar a sostener una condena. Y entonces nos encontramos en una situación dilemática muy complicada. ¿Por qué? Porque por un lado nos encontramos ante un delito pues bastante grave, de extrema gravedad. Nos encontramos ante un delito en el que la única prueba es la declaración de la víctima, pero además esa declaración de la víctima no cumple con las formalidades básicas que tenemos en el proceso penal, que es que la víctima declare efectivamente en el marco del juicio oral, sobre todo para que se permita su contrainterrogatorio, porque le damos muchísimo valor al contrainterrogatorio como mecanismo de refutación del dicho del testigo, para poder demostrar incoherencias, para poder demostrar fallas en la memoria, para poder demostrar que eventualmente se está mintiendo, etc. Entonces, no tenemos las formalidades de la prueba testimonial, y tenemos solamente una declaración rendida por fuera del juicio, pero nos encontramos con un delito de extrema gravedad que afecta además a niños, niñas y adolescentes que tienen unos privilegios constitucionales bien interesantes, bien importantes. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos ha dado la Corte? La Corte nos ha planteado básicamente que si bien no se puede condenar solamente con la declaración, se pueden tener en cuenta otro tipo de pruebas digamos a las que se puede acceder, como el dictamen psicológico que se le haya hecho a la víctima o como alguna otra prueba circunstancial que pueda ser relevante. Em, a mí me parece que es una respuesta, pues en alguna medida razonable, pero creo que es muy importante que tengamos muy claros los costos que tiene. Nos encontramos en una situación